El shock, en general, tiene clásicamente cuatro variedades: el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock distributivo y el shock cardiogénico, que es el motivo de la clase del día de hoy. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir lo que es shock, los tipos de shock, hablaremos algo de fisiopatología y en la parte final de esta clase entraremos de lleno a la clase en sí, que es el shock cardiogénico. Antes de hablar de shock, haremos algún recuerdo sobre cosas básicas que yo sé que ustedes conocen de la fisiología, pero que hay que remarcar, como el concepto de lo que es, desde el punto de vista fisiopatológico, la presión arterial, arterias, y obedece a esta fórmula: gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica o resistencia vascular periférica, definida como el grado de vasoconstricción o de vasodilatación que hay en las arterias de mediano calibre. Recuerden ustedes que las arterias de mediano calibre tienen una capa media muscular que es capaz de contraerse o relajarse. A diferencia de las arterias muy pequeñitas o capilares que no tienen casi capa media, los capilares definitivamente no tienen capa media, y las grandes arterias son fundamentalmente elásticas, por lo tanto no tienen capacidad ni de vasoconstricción ni de vasodilatación. Entonces, cuando hablamos de resistencia vascular periférica, estamos hablando de los vasos de mediano calibre. Cuando hablamos de gasto cardíaco, nos referimos al producto del volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que se expulsa por cada latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Si por un momento me olvido de la frecuencia cardíaca y lo dejo como una constante, veré que el volumen sistólico depende de la precarga, que tiene que ver con el volumen intravascular, con la postcarga, es decir, la dificultad de la eyección dado por la válvula aórtica y en especial por la presión en la aorta, y el estado inotrópico, el grado de contractilidad del miocardio. Entonces, precarga, postcarga, contractilidad y la resistencia vascular periférica. Si recordamos todo esto vamos a entender muchas cosas. Es un poco más de lo mismo. El gasto cardíaco se debe a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido. Entonces vamos a definir qué es el shock. El shock es un síndrome. Como ya saben ustedes, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas de diversas etiologías. ¿Por qué se caracteriza? Verán ustedes que la definición no se basa en un valor de presión arterial como en el caso de la hipertensión. Se caracteriza por un trastorno de la perfusión sistémica. Es decir, el shock es un problema de perfusión que conduce a que llegue poca sangre. Como llega poca sangre, llega poco oxígeno y llegan pocos nutrientes. Es por eso que dice que conduce a una hipoxia celular generalizada y esto lleva pues a una disfunción multiorgánica, en especial de los órganos vitales. La mortalidad muy alta. Aquí hay dos ejemplos para el shock séptico y verán ustedes que el shock aerogénico motivo de esta clase es incluso más, es mayor que el de shock séptico. Entonces, revisamos un poco más con detenimiento la definición de shock. Desde el punto de vista clínico, este síndrome se define por la presencia de hipotensión arterial. Aquí recién entra el valor de la presión arterial, con una sistólica menor de 90 o con una reducción de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica previamente conocida. Como le decía a mis alumnas en clases, si yo tengo un paciente que por esas cosas de la vida camina solamente con 170 y nunca fue al médico, 170 de sistólica, y de repente llega a la emergencia con 120, ustedes me dirán, pero 120 es una presión normal, pero usted lo ve que está hipoperfundido, porque vuelvo a repetir, si bien hay un valor de presión arterial que estamos mencionando, lo que define al shock no es tanto el valor de la presión arterial, sino la evidencia de la hipoperfusión tisular sistémica. Entonces, si este paciente llega con 120 de sistólica, es decir, con una reducción de 50 milímetros en relación a su basal, y tiene además signos de hipoperfusión tisular, ya cataloga como shock. Pero si no conocemos el valor previo del paciente, vamos a tomar
este valor como el valor límite, es decir, un valor de presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, vamos a considerar hipotensión arterial. Y para que sea esta hipotensión arterial shock, debe haber hipoperfusión tisular. ¿Cómo me doy cuenta que tiene hipoperfusión tisular? A nivel renal va a ocurrir una disminución del volumen urinario, es decir, una oliguria. A nivel cerebral vamos a ver que hay una confusión mental o el paciente está obnubilado. A nivel cutáneo vamos a ver que la piel se pone fría, pálida y viscosa y el llenado capilar es mayor de incluso 4 segundos. Entonces, que nos quede bien claro que el shock no es sino la reducción de la perfusión de los tejidos o de los órganos vitales. Al reducir la perfusión, disminuye el oxígeno que llega a las células. Y recuerden ustedes que para que una célula pueda cumplir su función, ¿qué requiere? Energía. ¿Cómo almacena energía la célula? A través de los ATPs. Y el ATP es la moneda energética que hay en nuestro organismo. Y si no llega oxígeno o no llegan nutrientes, que son los hidratos de carbono, los lípidos, no va a producirse el ciclo de Krebs, no se van a producir ATPs. Esto va a alterar, va a impedir que la célula cumpla su función, sea cual sea. Si es una neurona, si es un hepatocito, si es un enterocito, etcétera, no va a poder cumplir su función. Y si el shock persiste y esta función celular no cumple como debe ser, va a ocurrir que empieza la célula a dañarse hasta llegar a un punto en que ese daño se vuelve irreversible y va a ocurrir la muerte celular. Entonces, el shock con una disminución o una reducción importante de la perfusión de los órganos va a terminar con una disfunción multiorgánica, daño celular irreversible y finalmente la muerte del paciente. Eso nos conlleva a definir bien cuál es el término de perfusión tisular, porque hemos dicho que el shock es la reducción de la perfusión tisular. Entonces definamos qué es perfusión tisular. Recordaremos este dibujito que ya lo vimos el día en la clase anterior. Acá tenemos la arteria, acá tenemos la vena, acá la arteriola, la vénula y el capilar. Entonces definimos perfusión tisular como aquel proceso fisiológico, continuo y regulado, que distribuye la sangre a todos los tejidos, garantizando que les llegue el aporte energético, le hace carbohidratos, le hace lípidos, y le hace oxígeno, y también que garantice la eliminación de los productos de desecho. Como vimos en la diapositiva anterior, si bien llegan, estos son los insumos para el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs produce desechos como el CO2 y el agua. Y el CO2, ¿qué es lo que hace? Se elimina por vía pulmonar y el agua a nivel renal. Entonces, cuando se queman estos elementos y se consigue energía, los desechos deben ser eliminados. Entonces, en esta definición de perfusión tisular nos dice que no solamente asegura la llegada de los sustratos como, como carbohidratos y lípidos, más el oxígeno, y asegura la eliminación de los productos de desecho. Es decir, la sangre es la que lleva al pulmón el CO2 para que sea eliminado, como lo vimos el día de ayer, y el agua es llevado hacia los riñones para ser eliminados. La perfusión tisular es, pues, uno de los parámetros más importantes para estimar el estado de la microcirculación. El estado de la macrocirculación es relativamente fácil. Vemos cuánto satura, vemos cómo está la presión arterial, vemos cómo está el, el nivel de oxígeno, cómo está la frecuencia cardíaca, pero ¿cómo evalúo yo la microcirculación? A través de la perfusión tisular. ¿Y cómo lo hago desde el punto de vista clínico? Ya lo habíamos mencionado. Oliguria, obnubilación y los signos cutáneos como piel fría, pálida, viscosa, piloerección y un llenado capilar lento.
Entonces ahora pasamos a ver qué es microcirculación. Nos referimos a estos vasos pequeñitos de menores de 100 micras que conectan a quienes conectan las arterias con las venas. A esto llamamos microcirculación. Esos capilares tienen básicamente un endotelio, una región subendotelial. Acá tenemos las células endoteliales, que durante mucho tiempo hemos creído que eran solamente un papel, un tejido que recubría, como si fuera un papel celofán, las paredes de los capilares. Ahora sabemos que es mucho más que eso. Intervienen en el control fino de la presión arterial, es decir, hacen ajustes que se adecúan al órgano en el cual se encuentran. Tienen actividad antiproliferativa. Por lo tanto, un endotelio sano va a impedir que se formen placas de ateroma, porque no va a proliferar el, el- las células musculares lisas. Tiene propiedades antiagregantes, impide que las plaquetas se agreguen entre ellas, antiangiogénicas, es decir, que no exista neovascularización, dificulta o impide que las lipoproteínas, sobre todo las LDL, pasen a la región subendotelial y formen las placas de ateroma. Tienen actividad fibrinolítica, hemostática y antitrombótica. Miren todas las propiedades que tiene el endotelio. Si yo pudiera juntar el endotelio de todo el organismo, tendría un órgano más grande que el hígado incluso, mucho más grande. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en la perfusión tisular? El flujo de sangre, la perfusión y los requerimientos metabólicos. Durante el shock se van a disparar dos tipos de cascadas importantes, la cascada inflamatoria y la cascada de coagulación. ¿En dónde? En las áreas de hipoperfusión. Ya vamos a ver que no todos los tejidos hipoperfunden de manera simultánea. Una vez que cae la presión arterial, el organismo redistribuye la sangre protegiendo a los órganos vitales para que les llegue las cantidades necesarias de oxígeno y de eh, sustratos en desmedro de tejidos, digamos, menos importantes, como es la piel y como son los riñones. Estas células del endotelio vascular, cuando están hipóxicas, encienden la alarma vascular y activan los leucocitos. Estos se unen al endotelio y liberan sustancias que producen daño directo, sustancias reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas, mediadores inflamatorios como citoquinas, leucotrienos, y algunos de estos mediadores se unen a la superficie de la célula y activan unos factores que terminan provocando una mayor producción de citoquinas y una liberación exagerada del óxido nítrico. Pero dirán, pero el óxido nítrico es bueno. Sí, es bueno. Produce vasodilatación para que aumente la perfusión tisular. Pero cuando el óxido nítrico sale de forma desmedida, provoca una vasodilatación exagerada y bloquea esa capacidad de vasoconstricción o vasodilatación que tienen la, la capa media de las arterias de mediano calibre. Entonces, volvamos a repasar. El shock activa una cascada inflamatoria que inicia con la hipoxia de las células endoteliales y eso termina activando una serie de sustancias que son deleterias, no solamente para el endotelio, sino de manera sistémica, provocando una vasodilatación exagerada por una liberación exagerada de óxido nítrico. Además, estas sustancias que producen una vasodilatación exagerada aumentan la permeabilidad vascular también de manera exagerada. Ayer dijimos que normalmente en un endotelio sano solo hay un intercambio de agua entre el intravascular y el intersticio. Pero al haber un aumento de la permeabilidad vascular, no solamente sale
agua, sino además salen proteínas que normalmente no pasan. Al pasar estas proteínas al espacio intersticial va a aumentar la presión oncótica tisular y eso va a jalar agua del intravascular al intersticio. ¿Y eso qué produce? Una disminución del volumen intravascular. Entonces ya estamos hablando de una disminución de la precarga. Y cuando hablamos en la diapositiva anterior, de una elevación exagerada del óxido nítrico con un potente efecto vasodilatador, estamos hablando de una caída de la postcarga. Entonces ya tenemos caída de la precarga, tenemos caída de la postcarga, que tiene que ver con quién. Eso habíamos visto en diapositivas anteriores, cuando decíamos que la presión arterial depende de la precarga. Ya vimos cómo disminuye la precarga por el aumento de la permeabilidad del endotelio, cómo disminuye la postcarga por aumento de la cantidad de óxido nítrico. Y cuando es un shock séptico, ahora lo vamos a ver, también influye de manera directa sobre el estado inotrópico de los miocitos del corazón y esto también contribuye a una disminución de la presión arterial. Esto que ocurre, por ejemplo, en el tubo digestivo, este aumento, esta hipoxia tisular que ocurre en el tubo digestivo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a recordar que el tubo digestivo tiene una enorme cantidad de bacterias. Alguien las ha contado y nos dicen que el número de bacterias en nuestro tracto intestinal es incluso mayor en número que todas las células que tenemos en el organismo. Y estas bacterias, saprofitas, nos ayudan en muchos sentidos. Producen algunas vitaminas, evitan que algunas bacterias malas proliferen y así por el estilo. Y son contenidas porque el tubo digestivo está diseñado para que no deje pasar esas bacterias. Pero estando hipóxico el intestino, recuerden ustedes que el intestino no es un órgano noble. Cuando tú estás desangrándote y estás eh, perdiendo volumen intravascular, al organismo le interesan el cerebro y el corazón. ¿Para qué le interesa el aparato digestivo si no está comiendo en ese momento? Entonces, parte de esta redistribución del flujo se hace en desmedro del aparato digestivo. Ese aparato digestivo hipóxico entonces pierde esa capacidad que tiene para contener las bacterias del aparato intestinal, aumenta la translocación bacteriana, es decir, la capacidad de las bacterias de pasar de la luz del intestino hacia la sangre, pudiendo además producirse una sepsis. Dice, pero si el paciente vino porque tuvo un accidente y tuvo una hemorragia interna, ¿por qué recibe antibióticos? Porque si bien puede haber habido un shock hipovolímico inicial, hemos dicho que se activan las cascadas inflamatorias y ocurre esta translocación bacteriana que termina agregando un cuadro séptico al shock hipovolímico inicial. Eso aumenta también la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, lo cual va a empeorar la función de los órganos. Pero ¿cómo es la secuencia cuando comienza el shock? Fíjense que estamos hablando en general, no estamos hablando de shock cardiogénico. Al principio, cuando cae la presión arterial y disminuye el transporte de oxígeno hacia los tejidos lo primero que hacen es extraer más oxígeno de la sangre. Sacan todo lo que puedan, pero eso es un mecanismo compensatorio sumamente limitado. Si la presión arterial aún no se compensa o sigue bajando, el primer sistema neuromoral que sale a enfrentar el problema es el sistema adrenérgico. ¿Qué producen? Vasoconstricción, perfecto. Si había caído la poscarga por vasodilatación, el sistema adrenérgico va a producir vasoconstricción y debe aumentar la presión arterial. ¿Qué más? Aumenta el estado inotrópico, de tal manera que la fracción de eyección o el volumen sistólico aumente. Entonces ya aumentamos el estado inotrópico. Y esa vasoconstricción no se limita únicamente al sistema arterial, sino también al venoso. Si bien con algunas limitaciones, también puede haber una venoconstricción.
Entonces aumenta la precarga, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta el estado inotrópico. Es el sistema adrenérgico. Y el sistema adrenérgico, además, ¿con quién trabaja? Con la renina, que reacciona un poquito después del sistema adrenérgico. Si ustedes recuerdan su cadena renina que la aldosterona, recordarán que hay dos elementos que nos interesan: la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, por lo tanto aumenta la presión arterial, y la aldosterona, que reabsorbe agua y sodio con la finalidad de aumentar el volumen intravascular. En tercer lugar, sale la suprarrenal, aumentando la cantidad de cortisol circulante, que también tiene efecto mineralocorticoide. Si bien es un glucocorticoide, tiene efecto mineralocorticoide, reabsorbe agua y sodio. Y el hígado empieza, al haber una disminución de la oxigenación, al haber un cambio inicial del metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, empieza a producirse ácido láctico. Ese ácido láctico a nivel del hígado se convierte en glucosa. Es decir, el hígado contribuye también en esta primera parte de la pelea con el shock a aumentar el nivel de glucosa, que es el sustrato que más se utiliza en la economía para la producción de energía. Los tipos de shock ya lo hemos mencionado en la segunda diapositiva. El shock hipovolémico se caracteriza por la pérdida del volumen intravascular, sea por hemorragia o sea por pérdida de líquidos, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas. El shock cardiogénico, de causa muscular, de causa mecánica o por arritmias, tanto brady como taquiarritmias. Cuando es el músculo el afectado, estamos hablando de un infarto de miocardio o miocardiopatía dilatadas. Y en los mecánicos estamos hablando de las cardiopatías valvulares o algunas cardiopatías congénitas. El shock obstructivo se refiere a la obstrucción, sobre todo al llenado del corazón. Tenemos como ejemplo la embolia pulmonar, al taponamiento cardíaco, que es una patología en donde hay una difusión pericárdica importante, el neumotórax de tensión y el síndrome compartimental abdominal. Y en el shock distributivo tenemos aquí algunos clásicos como el shock séptico, el shock anafiláctico, el shock tóxico y el shock neurológico. Estas son las características, algunas similares que comparten. Por ejemplo, cómo está la frecuencia cardíaca en los tres tipos de shock que hemos mencionado, siempre aumentada. Un poquito menos aumentada en el séptico. La presión arterial está caída, sobre todo más en el hipovolémico y no tanto en el cardiogénico como en el séptico. La presión venosa central, sumamente caída, porque este es un indicador de qué, de la precarga. Entonces, en el shock hipovolémico lo que cae es la precarga. Sin embargo, en el shock cardiogénico está aumentado por la venoconstricción que da las catecolaminas. El gasto cardíaco disminuye en todos, excepto en el séptico, donde el gasto cardíaco está aumentado. El shock con gasto cardíaco elevado, uno de los más importantes es el shock séptico. Las resistencias están caídas en el séptico, en cambio aumentadas en los otros dos, pero veremos que en la fase tardía todos se comportan más o menos igual. Veamos la fisiopatología del shock. Y aquí quiero que presten atención en esta diapositiva. Comenzaremos hacia la izquierda con el shock hipovolémico, donde hay pues pérdida de líquido o pérdida de sangre. Esto disminuye la precarga. Al disminuir la precarga, el ventrículo, o sea, el corazón recibe poca sangre. Como recibe poca sangre, inyecta poco, y si inyecta poco, baja el gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Al bajar la presión arterial, eso nos lleva hacia el shock. El shock, si no se compensa, nos va a llevar a la falla multiorgánica y la muerte del paciente. ¿Qué ocurre cuando hay un shock obstructivo? Aquí el ejemplo va a ser el taponamiento pericárdico, en donde hay una gran cantidad de líquido en el espacio pericárdico, y esto hace que el ventrículo tampoco puede llenarse. Entonces hay una dificultad en el llenado. Como llena poco, inyecta poco, baja el gasto cardíaco, desciende la presión arterial, ocurre el shock que, si no se compensa, va a la falla multiorgánica y la muerte del paciente. Ahora veamos en el shock
cardiogénico. En el choque cardiogénico, por ejemplo, el infarto de miocardio, ocurre una disfunción sistólica, es decir, pérdida del estado inotrópico del ventrículo. ¿Esto qué es lo que hace? Termina produciendo una disminución del gasto cardíaco y finalmente la muerte. En el shock distributivo, el mejor ejemplo siempre es la sepsis. El que más van a ver ustedes, el shock distributivo, es por sepsis, sea viral, sea bacteriana. En el shock distributivo, ¿qué ocurre? Una disminución de la resistencia vascular periférica. Muchos de los detritos que provocan las bacterias terminan provocando una severa vasodilatación arterial. Esto hace que caiga la resistencia vascular periférica. Hay una mala distribución del flujo sanguíneo que va a llevar a una hipoxia tisular generalizada. Pero además, estos gérmenes responsables del shock séptico también actúan sobre el corazón. Ya está desde hace algunos años muy bien reconocida una patología que se llama miocardiopatía de la sepsis. Es decir, por acción directa o por la activación del sistema inflamatorio, provocan una disfunción de los miocitos que termina provocando una alteración en el gasto cardíaco, caída de la presión arterial, shock y muerte del paciente. Entonces, para resumir, en el shock hipovolémico hay una falla en el volumen intravascular. En el shock cardiogénico hay una falla en la bomba. En el shock obstructivo hay una obstrucción externa al llenado cardíaco. No es por un problema del corazón en sí, sino externo al corazón, desde el derrame pericárdico, el taponamiento, etc. Y el shock distributivo, cuyo ejemplo dijimos que era la sepsis, existe una vasodilatación exagerada con alteraciones en la extracción del oxígeno. Entonces, en las etapas iniciales, ¿qué caracteriza a estos primeros tres shocks? Hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Una caída del gasto cardíaco con un aumento de la resistencia vascular periférica. En cambio, el shock distributivo es exactamente al revés. La resistencia vascular sistémica está disminuida por la vasodilatación producida por la sepsis con un gasto cardíaco aumentado. Entonces, si alguna vez les preguntan, ¿existe el shock con gasto cardíaco elevado? Sí, cuando ocurre un shock distributivo. Como ya dijimos que el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica son dos elementos de la presión arterial, entonces vamos a ver que confluyen ambos en una disminución de la presión arterial media. Entonces, ¿por qué todavía aquí consideramos pre-shock? Porque todavía las respuestas neurohumorales y la redistribución tisular todavía mantienen una homeostasis precaria, pero homeostasis. Y hemos mencionado quiénes son los que salen al encuentro de este problema: las catecolaminas, los corticoides, el sistema renina-angiotensina, y aquí estamos agregando a la arginina vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. Y en la red de distribución tisular, pues se protege el cerebro y el corazón en desmedro de la piel, del riñón, del músculo y de los intestinos. Si esto avanza y no se compensa, pasamos de un pre-shock a un shock. Esto no cambia, no modifica, pero ya vemos qué caracteriza el shock: una mala perfusión tisular, que va a producir a una lesión celular, que nos va a llevar a un fallo multiorgánico y probablemente la muerte del paciente. Muy bien, ahora sí hablemos entonces del shock cardiogénico, que es el tema que nos ha traído hoy día la presentación. Esto ha sido una introducción. Estos son los ítems que vamos a revisar el día de hoy: definición, etiología, fisiopatología, repercusión sistémica, criterios diagnósticos, mortalidad y la clasificación. La palabra shock, miren desde cuándo se conoce: desde 1743. Fue utilizada por primera vez por Heberden para, el mismo Heberden de angina, para describir una condición moribunda luego de un traumatismo severo. Y vamos a definir shock cardiogénico como un estado de hipoperfusión tisular, que eso ya lo habíamos visto en la definición básica de shock,
pero en este caso es debida a una disfunción del corazón. Entonces, el shock producido por una disfunción primaria del corazón se denomina shock cardiogénico. Etiologías múltiples. Y llegamos al diagnóstico tanto con parámetros clínicos como con parámetros hemodinámicos. Entonces, esta diapositiva nos sirve para recordar lo mismo, para todas las funciones que se requiere una célula. Tenemos que sintetizar energía, energía. Esa es la organela que se encarga de tener todas las enzimas del ciclo de Krebs. Aquí entra un ADP con un fosfato, el oxígeno con los elementos energéticos como los carbohidratos y los lípidos. En el interior, a través del ciclo de Krebs, este ADP se transforma en ATP, que es el lugar donde se almacena la energía, y los detritos vienen a ser el CO2 y el agua. Si no se forman ATPs, no se pueden cumplir todas estas funciones, y es por eso que al no poder cumplir su función, es que aparece la disfunción. Muy bien, el choque erogénico, en esta diapositiva el ejemplo es un infarto de miocardio. Ya hemos visto cómo sale el sistema adrenérgico al encuentro de la hipotensión. Esto va a provocar vasoconstricción y, curiosamente, al provocar vasoconstricción, va a aumentar la poscarga que va a perjudicar al mismo miocardio. Esta hiperactividad enérgica va a producir vasoconstricción a nivel renal, produciendo hipoperfusión tisular, que en casos extremos puede llevar a la insuficiencia renal. En el lado venoso, al haber un aumento del sodio y el agua por el sistema renal angiotensina aldosterona, y al aumentar la presión diastólica del ventrículo izquierdo, hace que la presión en el lado venoso del capilar pulmonar aumente, y esto provoca la aparición de líquido en la pleura e incluso en el parénquima pulmonar, dando pues el derrame pleural y el edema pulmonar cardiogénico, producido por una disminución en la contractilidad miocárdica secundario al infarto de miocardio que se ha producido. Entonces, el infarto de miocardio es la causa más frecuente de shock erogénico. Representa el 80% de los casos. Causa menos frecuente: ruptura del tabique interventricular, ruptura de la pared libre, insuficiencia mitral grave, y la mortalidad es sumamente alta, probablemente en países desarrollados, porque en el nuestro les aseguro, más del 90%. He visto poca gente sobrevivir al shock cardiogénico. ¿Cuáles son las causas del shock cardiogénico? Entonces vamos a dar una mirada al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, a las arritmias, al pericardio, acciones del actuar médico como quimioterapia, como radioterapia, cambios metabólicos y tóxicos, y la disfunción valvular, tanto de válvula nativa como de la válvula protésica. ¿Qué ocurre en el ventrículo izquierdo? ¿Qué puede ocurrir para dar un choque erogénico? A la cabeza, hemos dicho, el infarto de miocardio, más frecuente en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. La miocardiopatía hipertrófica, las miocarditis, que estuvieron tan de moda en la época COVID, la contusión miocárdica, también importante en esta época de tanto accidente de tránsito, la miocardiopatía periparto, postcardiotomías, si luego de la cirugía a corazón abierto, progresiones de miocardiopatías, cardiomiopatía de la sepsis, que es lo que hemos hablado hace un momento, etc. Bueno, y eso de repente ojalá veamos en la práctica el Takotsubo, que es una miocardiopatía de estrés. También el ventrículo derecho puede dar shock, sí. También hay infarto en el ventrículo derecho, bastante menos frecuente que el izquierdo. También la miocarditis, postcardiotomías, progresión de las miocardiopatías, embolia pulmonar, miocardiopatía de la sepsis y un empeoramiento de la hipertensión pulmonar. En cuanto a las arritmias, hablamos de las taquiarritmias como la fibrilación auricular, como el flúter auricular, como la taquicardia ventricular, y de las bradiarritmias como los bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado. En cuanto a los problemas pericárdicos, estamos hablando del taponamiento pericárdico y
la pericarditis constrictiva, ya que es importante ver cómo la quimioterapia, algunos trastornos tiroideos y algunos fármacos de uso común pueden chocar también al paciente. Los calcioantagonistas son fármacos muy potentes como vasodilatadores y pueden dilatar tanto la arteria que hacen caer la presión arterial y entrar incluso en rango de shock. Finalmente, las válvulas. Entonces, fíjense ustedes, las válvulas a qué corresponden al endocardio valvular. El pericardio corresponde al pericardio del corazón y las alteraciones en ventrículo izquierdo y derecho corresponden al miocardio. Entonces, cuando pensemos en shock aerogénico, problemas de los miocitos, problemas del endocardio y problemas del pericardio. Adicionalmente, arritmias y los problemas valvulares que en realidad están dentro de los problemas endocárdicos. Entonces, la frecuencia del shock aerogénico, de lejos, el infarto de miocardio. Pasamos esto, son condiciones mucho menos frecuentes. Hay que recordar que el infarto de miocardio con elevación del segmento ST lleva más al shock aerogénico que los infartos sin elevación del segmento ST. Eso no significa que no vaya a ocurrir, pero es mucho más probable cuando es un infarto ST elevado y aún más probable dependiendo de la arteria que ha sido comprometida. Por ejemplo, si se compromete la arteria coronaria derecha, probablemente el infarto corresponda a la pared posterior. En cambio, cuando se compromete la arteria descendente anterior izquierda, puede tener un infarto anterior que puede ser extenso y ese sí, con mayor frecuencia, me va a llevar al shock cardiogénico. Como verán ustedes, la mortalidad casi no ha variado en los últimos 20 años, a pesar del nuevo arsenal terapéutico, a pesar de los elementos de soporte que tenemos actualmente, sigue siendo una mortalidad sumamente alta. Cuando estoy en emergencia, ¿cuáles son las variables que van a predecir que ese paciente con infarto de miocardio? ¿Qué pasó? Tienen que cerrar su micrófono, chicos. Entonces, ¿cuándo me están escuchando, verdad? ¿O había alguna interrupción? No, Sí se le doctor. escucha. Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, esta diapositiva nos va a mostrar cuáles son los pacientes que potencialmente pudieran tener un shock aerogénico cuando estemos de guardia en emergencia. Si es un adulto mayor, mayor de 65 años, si es diabético, si antes tuvo un infarto, si yo conozco que tiene una presión de visión baja ya previamente establecida, menor del 35%, si la arteria culpable que produjo el infarto no se reperfunde, queda ocluida, y si al hacer el ecocardiograma veo que no hay hiperquinesis compensatoria, ¿a qué me refiero? Que si se infarta, por ejemplo, la región septal, yo espero que la pared posterior empiece a tener hiperquinesia para intentar compensar la disfunción de la región septal. Pero si yo veo que se mueve normal o se mueve poco, esto me hace pensar que además la arteria que irriga esa zona también está enferma. Entonces ya estaríamos hablando de enfermedad de múltiples vasos y esto, por supuesto, puede conducir a un shock cardiogénico. Entonces veamos la secuencia. Se produce el trombo, hay una isquemia miocárdica, esto va a llevar a una disminución de la cantidad de sangre en el músculo cardíaco, llega menos oxígeno, llega menos glucosa, llega menos ácidos grasos no esterificados, no tienen cómo formar ATPs, como no hay ATPs el ventrículo izquierdo se vuelve disfuncional, pierde estado inotrópico, esto produce una caída del gasto cardíaco, esto produce una disminución periférica e hipotensión arterial, con una disminución adicional de la perfusión coronaria que forma, pues en este caso, un círculo vicioso. Cuanto más se compromete la perfusión coronaria, más isquemia, al haber más isquemia, más disfunción. Cuanto más disfunción, un gasto cardíaco más bajo. Como hay gasto más bajo, hay disminución de la perfusión coronaria y vuelve a dar la vuelta este círculo vicioso. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos con tranquilidad
desde la izquierda hacia la derecha. El ataque isquémico coronario va a producir pues una reducción del flujo arterial coronario, que es lo que nos va a llevar al shock cardiogénico por una disminución del estado inotrópico. Esto desencadena respuestas inflamatorias e inmunológicas, que nos lleva a la falla multiorgánica y la muerte del paciente. Entonces, cuando llega un paciente con un infarto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar a este nivel, a este nivel. Si hay una reducción del flujo coronario. ¿Y cómo sé? Porque el paciente, cuando esto ocurre, va a producirle ese dolor que ustedes conocen, retroesternal, opresivo, irradiado del cuello, bla, 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 bla. Y en el electrocardiograma van a haber cambios en el segmento ST y la onda T que nos hablen de un síndrome coronario agudo. Aquí tenemos que trabajar, tenemos que reprofundir, tenemos que abrir la arteria. Hemos dicho que si la arteria queda permanentemente cerrada, la posibilidad que avance el shock cardiogénico es elevada. Entonces podemos trombolizar al paciente si tenemos cómo hacerlo, o podemos angioplastiarlo, es decir, introducir un catéter balón y abrir la arteria a la mano. Si hacemos esto, esta flecha se interrumpe a este nivel y no avanzamos hacia el shock cardiogénico. Entonces, veamos qué ocurre. Esta es una fisiopatología muy simplificada. Cuando ocurre un infarto de miocardio, hemos dicho que pierde estado inotrópico, entonces hay una disminución de la función sistólica provocando una disminución del volumen latido con una disminución del gasto cardíaco. Esto nos va a llevar pues a la hipotensión arterial, a una disminución de la perfusión sistémica. Al caer la presión arterial, esto va a disminuir también la perfusión coronaria, aumentando la isquemia, lo cual va a llevar a una disfunción miocárdica progresiva, que vamos a llamar shock, y la muerte del paciente. Pero no solamente se altera la sístole, se altera también la diástole. Esto hace que el ventrículo se relaje mal, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo con un aumento de la congestión pulmonar. Esto va a llevar a la hipoxemia, no es hipotermia, que hay un error, esto es hipoxemia. ¿Por qué? Porque se supone que hablamos en la clase anterior de la membrana alveolo-capilar. Muy bien. Al haber líquido en el intersticio, el oxígeno va a pasar con mucha dificultad desde el alveolo hacia el núcleo M, y eso provoca la hipoxia, que agrava aún más la isquemia del paciente. Y esto va a provocar una mayor disfunción del miocardio que va a terminar en la muerte del paciente. Pero fíjense acá, también activa, hemos dicho, al sistema inflamatorio. Hay una reacción inflamatoria sistémica, hay activación de las interleuquinas 1-6, del factor de envejecimiento tumoral, de la proteína C reactiva y una liberación exagerada de óxido nítrico. Todo esto contribuye a la caída del gasto cardíaco, a una mayor disfunción del miocardio y la muerte del paciente. Entonces, en lo que vemos en esta diapositiva, el problema no es solamente hemodinámico, sino además ocurre esto. Y ya hemos visto que si la hipotensión se mantiene, puede haber también daño en las estructuras intestinales a través de la ocasión bacteriana, y al infarto de miocardio se va a agregar una sepsis, lo cual ya complica el asunto. ¿Todos los órganos se comportan igual y se defienden igual? No. El cerebro tiene un mecanismo interesante de protección, de tal manera que cuando la presión arterial media está entre 50 y 100 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene. Las células endoteliales de las arterias cerebrales tienen una tremenda capacidad de autorregulación. Solo cuando la presión arterial media cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, se pierde esta capacidad de autorregulación, empieza a producirse una disminución en la perfusión cerebral, que termina provocando una isquemia cerebral generalizada responsable de esa somnolencia con la que puede llegar el paciente. Los infartos, señores, los pacientes con infarto llegan lúcidos. Si el paciente no llega lúcido, tengan por seguro que hay
hipoperfusión tisular y ese paciente o está o va a entrar dentro de poco al shock. El riñón es bastante menos eficiente. Si la PAM cae por debajo de 80, ya esto activa los vasoreceptores que están, recordarán ustedes, en la mácula densa. Esto activa o libera la renina. La renina actúa sobre la angiotensina 1, esta enzima convertidora actúa sobre la angiotensina 2, se forma el angiotensinógeno, este estimula la aldosterona, que es lo que hemos visto en las etapas iniciales del shock. Y si esta presión arterial media por debajo de 80 no se corrige, nos va a llevar a la necrosis tubular con insuficiencia renal aguda. A nivel pulmonar, como ya hay un edema pulmonar, eso endurece el pulmón. Recuerden ustedes que los alveolos tienen una tremenda capacidad elástica, se distienden con mucha facilidad, pero cuando pasa agua del intravascular, el intersticio, ese pulmón, como dicen en el argot criollo de los médicos, es un pulmón duro, con una disminución de la distensibilidad. El paciente tiene que hacer fuerza para poder expandir el pulmón. ¿Y eso cómo se traduce? Por la activación de los músculos respiratorios accesorios. Entonces van a ver ustedes que en estos pacientes va a haber lo que llamamos clínicamente como tiraje intercostal. ¿Por qué hay tiraje intercostal? Porque el edema en el pulmón disminuye la distensibilidad miocárdica. Esto altera la relación ventilación-perfusión. Ya vimos cómo cada alveolo en la última clase debe tener un capilar, pero al haber líquido en los alveolos, va a pasar la sangre, es decir, va a haber buena perfusión, pero no va a haber oxigenación. Esto va a provocar una elevación del gradiente alveolo capilar. Ustedes recordarán que ayer veíamos ayer no, antes de ayer, en la diapositiva del alveolo, la presión parcial de oxígeno del alveolo es de 100, mientras que la presión parcial de oxígeno en la arteria, en la vena pulmonar era de 96 milímetros de mercurio, es decir, la gradiente era solamente de 4, que es la normal. Pero cuando ocurre este edema pulmonar, esta gradiente alveolo capilar se va a incrementar en desmedro de la cantidad de oxígeno en la arteria, por lo que el paciente va a tener que hiperventilar. Y miren qué tragedia, tiene que hiperventilar, hacer más esfuerzo muscular, cuando esos músculos no les está llegando el oxígeno ni los nutrientes suficientes. Ya habíamos hablado cómo a nivel intestinal, el germen intestinal producía este aumento de la permeabilidad intestinal con la translocación bacteriana, la salida de gérmenes hacia la sangre. El hígado también se va a congestionar, va a haber edema celular y necrosis de los hepatocitos. Una disminución, obviamente, ya hemos visto, de el ciclo de Cori con la glucogénesis, que es el ciclo de Cori, es cuando el hepatocito coge el lactato y lo convierte en glucosa. Y al coger el lactato y sacarlo de circulación, mejora la acidosis láctica, que es propio de este problema, lo que llamamos lactacidemia o hiperlactotemia, y convierte ese lactato en un elemento útil como es la glucosa. A nivel inmunológico dijimos que también había activación del sistema inmune, incluso activación del sistema de coagulación. Entonces aparece o se incrementa el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas, la proteína se reactiva, se activa el complemento y se activan las células de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. Es decir, hay una respuesta inmunológica en el infarto de miocardio. Muy bien, salimos de la fisiopatología y vamos ya a la parte práctica, cómo hacemos diagnóstico de choque cardiogénico. Primero, debemos ver que por definición es una caída de la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio por 30 minutos o más. O si mantengo una presión mayor de 90 milímetros de mercurio, pero a expensas de usar vasopresores. Esto conlleva a congestión pulmonar y un aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que nos va a dar hipoperfusión tisular caracterizado, y lo hemos mencionado y lo vuelvo a repetir, alteración del estado mental como la somnolencia, una piel fría y húmeda, oliguria
y aumento del lactato sérico. Esta clasificación de Bramwell, que todavía me gusta, sigue siendo buena, nos dice que divide en 5 grupos al shock cardiogénico. El estadio A es aquel paciente que no tiene shock cardiogénico, pero ha tenido pues un problema, por ejemplo, como un infarto de miocardio. El paciente con infarto de miocardio que no tiene criterios de shock, le decimos estadio A. El estadio B es el que hemos llamado pre-shock. Mantiene todavía una presión más o menos decente, pero vamos a ver que ya tiene taquicardia y sin hipoperfusión. Entonces, cuando tenga un paciente con taquicardia no explicada por otro motivo, una posibilidad es que sea compensatoria por la hiperactividad enérgica propio del shock. En este caso, todavía un estadio de pre-shock. El estadio C es el que hemos conversado toda esta clase, que es el clásico shock cardiogénico. El estadio D es igual que el estadio C, pero donde ya el paciente no responde adecuadamente a las drogas. Por ejemplo, si yo mantenía 100 de presión arterial en este nivel, poniéndole, vamos a suponer, dobutamina a 10 microgramos por kilo por minuto, en el estadio D ya tengo que usar 15 o 20, o usar ya además agregarle norepinefrina. Es decir, todavía responde por expensas de mayores dosis o mayor cantidad de medicamentos. Y el estadio E es el shock cardiogénico extremo, es aquel paciente con el shock irreversible, en donde lo más probable es que ese paciente fallezca. Miren ustedes cómo la mortalidad va aumentando. En el estadio A, prácticamente que hasta acá, la mortalidad es sumamente baja. En el estadio B, que es el pre-shock, aumenta la mortalidad. En el estadio C, aún más todavía. En el estadio D, aumenta más todavía. Y en el estadio E, que es el terminal, la mortalidad, fíjense ustedes, hospitalaria bordea el 70%. Y esto, estamos hablando de un país desarrollado. Para repetir, ¿cómo hacemos el diagnóstico de shock cardiogénico? Clínicamente el paciente debe tener disnea, polipnia, congestión pulmonar, es decir, crepitantes pulmonares, ingurgitación yugular y un ritmo de galope. ¿Cómo evidenciamos el bajo gasto cardíaco? Piel fría, pálida, y con un llenado capilar lento, oliguria, y en la piel vamos a ver que hay diaforesis, cianosis periférica y piloerección, es decir, se paran los pelos de punta. Y desde el punto de vista hemodinámico, una caída de la presión arterial con una sistólica menor de 90, un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. El índice cardíaco, señores, es la división entre el gasto cardíaco sobre el área de superficie corporal. Y un capilar pulmonar superior a 15 milímetros de mercurio. Entonces, el diagnóstico de shock cardiogénico lo hago con manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, en un examen clínico, signos de bajo gasto cardíaco y con inestabilidad hemodinámica. Estos fenotipos son los clásicos que les va a servir a ustedes para clasificar el shock que estamos viendo. Aquí tenemos la piel caliente o la piel fría, y la humedad o sequedad se debe a la presencia de crepitantes o no. Entonces, el shock cardiogénico clásico es de piel fría con crepitantes pulmonares. Ese decimos que es el fenotipo 1. El, el fenotipo 2 es aquel paciente que tiene la piel fría, pero todavía no tiene crepitantes. Es un paciente que podemos manejarlo todavía dándole un poquito más de volumen para poder manejarlo. El estadio 3 es de piel caliente, pero ya tiene crepitantes. Entonces, ¿por qué tiene piel caliente? Porque este shock cardiogénico ya está complicándose con un shock distributivo. Ya está ocurriendo esa translocación bacteriana que hemos hablado. Y si el paciente tiene piel caliente y no tiene crepitantes, lo más probable es que el shock sea de otra causa, probablemente distributivo, probablemente sepsis. Entonces, simplemente toquen la piel del paciente. ¿Cómo está? Frío, muy bien.
oculta pulmones. ¿Tiene crepitantes? Sí. Ok. Frío y húmedo es el shock cardiogénico clásico. ¿Ok? Esta clasificación, la que está aquí hacia el lado izquierdo, es la clasificación que por favor me gustaría que utilicen para la clasificación hemodinámica del paciente con infarto que está hospitalizado. Es la clasificación de Killip y Kimball, que se divide en 4 grupos asignados con números romanos. El Killip y Kimball 1 es aquel paciente que no tiene ningún signo de falla cardíaca, no tiene crepitantes, mantiene una buena presión arterial. El Killip 2 ya tiene algunos crepitantes en las bases o ya apareció un ritmo de galope. El Killip 3, que es el que llamamos edema pulmonar, tiene crepitantes por debajo de la mitad inferior de ambos hemitórax, pero tiene todavía una presión arterial normal. En cambio, el Killip 4 es igual que el Killip 3, pero con hipotensión, es decir, con shock. Entonces, cuando tengan pacientes hospitalizados ustedes y quieran clasificarlos, utilicen la clasificación hemodinámica de Killip y Kimball, que miren que es bastante antigua. Cuando yo era alumno ya era una clasificación vieja, pero que todavía es valedera. Entonces, hipotensión, oliguria, trastorno del sensorio, frialdad de miembros inferiores, una sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, un índice cardíaco inferior a 2.2 litros y un capilar pulmonar por encima de 18 milímetros de mercurio, caracteriza al shock cardiogénico. Diferentes autores de definiciones que no son exactamente iguales, pero vamos a mantener lo que hemos mencionado. Sistólica por debajo de 90, oliguria, extremidades frías, cianosis distal, índice cardíaco bajo y un capilar pulmonar elevado. Esta, la de Adams, es la que mejor se ajusta a la que hemos venido mencionando, una repetición de la anterior, y estos son los objetivos terapéuticos. Tener un gasto urinario igual o mayor de 100 centímetros cúbicos por hora, mejorar el estado de conciencia medido por la escala de Glasgow, que seguramente ya están familiarizados ustedes, y si no ya lo van a estar, una presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué 60? Porque hemos dicho que el cerebro con 50 se conforma. Y 60, ok, mejor todavía. Entonces, preservar el cerebro es lo más importante. Y mejorar el llenado capilar, que este sea menor de 4 segundos. En sangre, un lactato menor de 2, una saturación de oxígeno por encima del 65%, un capilar pulmonar que no pase de 15 milímetros de mercurio y un gasto cardíaco superior a 4.5 litros, que en índice va a ser 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Hemos cumplido 1 hora de clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?